A Pablo Belluto, ex ministro de Cultura de la Nación. Pablo, ¿cómo andás? Facundo Pastor en la red. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo llegamos hasta acá, Pablo? Te estaba escuchando recién. ¿Y cómo llegamos hasta acá? Bueno, creo que llegamos, es una, como decía un libro infantil americano, una serie de eventos desafortunados, ¿no? Nos fueron trayendo uno tras otro, casi como en una especie de mezcla de azar e incompetencia, ¿no? Es decir, por un lado, llegamos acá a partir del fracaso de las alternativas que había a estas dos opciones que quedaron finalmente. Y en eso, Juntos por el Cambio y el PRO en particular tenemos una responsabilidad, te diría, central, porque digo, no habría, lo que se ha dejado es al país sin una alternativa moderada, de centro, todo basado en una ceguera que para mí bordea lo antidemocrático, que es esa idea obsesiva de que hay que terminar con el kirchnerismo para siempre, para toda la eternidad, que parece, a mí me parece realmente muy desafortunada. No porque yo tenga ninguna simpatía por el kirchnerismo, que es público que no la tengo. No, está claro eso, está sí, claro. Sino, pero sí tengo una simpatía prueba de cualquier cosa, que es con la democracia. Y vos realmente... Hay una parte de la sociedad que es kirchnerista, hay que respetarla, claro, no intentar pasarle con un camión por encima. ¿Y vos realmente creés que está en riesgo la democracia con lo que eso, con lo que ese pensamiento o sentimiento implica? Bueno, a ver, yo cuando vi la foto de Patricia Bullrich con Victoria Villarroel, la sensación que tuve fue el sentimiento fue de una desazón, una tristeza, una sensación de que todo fue en vano, ¿entendés? Victoria Villarroel está en las antípodas de lo que yo pienso, pero no de lo que yo pienso, de lo que el PRO piensa o pensaba. Es decir, durante el periodo de Macri como presidente, digo, las políticas de Estado vinculadas con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura se mantuvieron. Bueno, yo lo destacaba, Pablo, recién, digamos, podría destacar también desclasificación de documentos que se ha trabajado y mucho, con documentos desclasificados que llegaron de Estados Unidos. Ahora, el otro día lo hablaba con Ramón Indar. Acordate que acompañó al presidente Obama a la costanera. Sí, claro. Sí, claro, me acuerdo. Me acuerdo, por eso lo destacaba. También sabía que íbamos a charlar con vos. Ahora, también me pregunto, y lo hablaba con Ramón hace algunos días, y ahora Ramón seguramente te preguntará también, ¿cuánto terminó habilitando la frase del curro de los derechos humanos? A ver, yo creo que está bien el punto. Yo creo que efectivamente nosotros estábamos discutiendo con el kirchnerismo el monopolio que el kirchnerismo había intentado y en buena medida había logrado construir a lo largo de sus mandatos con relación al tema de los derechos humanos. Porque yo también creo que al menos hay elementos que deberían haberse hecho más públicos y más transparentes, digo, para que todos estuviéramos más tranquilos. Pero eso no implica, ni implicaba entonces, yo creo que no debería implicar ahora, negar lo ocurrido durante la dictadura militar. Nosotros podemos pasarnos, si querés, una tarde entera discutiendo sobre el rol de las organizaciones armadas, los crímenes que cometieron, por qué a esos crímenes no fueron juzgados, o condenados, qué es lo que pasó en el medio. Podríamos discutir un montón sobre todo eso y me parece una discusión válida y legítima. Lo que ninguno de nosotros debería hacer es utilizar esa tragedia
para justificar lo ocurrido durante la dictadura. Y ese es el procedimiento que utiliza Victoria Villarruel. Digo, y lo sé no por observador de la realidad, lo sé porque cuando yo era editor, trabajaba como editor, la recibí para discutir sobre sus proyectos de libros, y mi observación sobre esos libros y sus proyectos era que precisamente terminaban en una justificación de los crímenes cometidos o de lo actuado por las Fuerzas Armadas durante la represión. Y eso para mí era inadmisible en términos editoriales. Claro, claro. De la misma manera... ¿Y ella qué decía? 10 años después... ¿Qué te planteaba ella? No, bueno, era su posición. Yo tampoco tenía la intención de simplemente yo le decía, mira, esto nosotros no lo publicamos. ¿Entendés? Una cosa es Seferino Reato, otra cosa es el Tata Joffre, y otra cosa es esto. ¿Entendés? Porque ninguno de los anteriores justificaba o argumentó jamás, nunca escribió una línea justificando los crímenes de los militares. Entonces, volviendo un paso atrás, lo que era inadmisible en ese momento para mí como profesional de la industria editorial es inadmisible 10, 15 años después, si querés, como sí, exfuncionario. Ahora, Pablo, ¿qué tal? Ramón Indart. ¿Qué sentiste el martes en realidad? Porque el acuerdo de Macri con Milei se da el lunes, y vos lo conocés hace muchos años a Macri. ¿Qué sentiste el martes? Bueno, sentí cosas diferentes sobre ambos, sobre Mauricio y sobre Patricia. En el caso de Mauricio sentí que estaba llegando finalmente a un punto, estaba de algún modo en su zona de pensamiento, para llamarlo de algún modo, en su zona de reflexión. No estaba yendo a contrapelo de sus convicciones al acercarse a Milei. No era algo nuevo en él reconocer virtudes en la presencia de Javier Milei. Lo que sí me molestó, por lo tanto, estaba haciendo lo que pensaba. Claro, claro. De algún modo lo que yo podía imaginar que pensaba, dadas las cosas que había dicho a lo largo de la campaña y las cosas que había dicho antes sobre el fenómeno de Milei a medida que iba creciendo en popularidad. Por lo tanto, yo no, es como que te dijera, lo criticara por ser de Boca, digo. Sí. Está en su capacidad de hacerlo. Ahora, el caso de Patricia era muy diferente. ¿Sabes qué? Disculpa, Pablo, sí. La mencionás a Patricia, y quiero que escuches algo que sucedió hoy respecto, digamos, que piensa un poco el tema para adelante, que es el futuro del espacio. Escúchala. Yo creo que Juntos por el Cambio se envejeció, dejó de ser el cambio. Nosotros luchamos por el cambio y ganamos las PASO, pero había todo un sector de Juntos por el Cambio que decía que el 70% de la dirigencia política era la que iba a salvar el país. Y es la dirigencia política que hundió el país. Y nosotros, fíjense, eso lo decía Rodríguez Larreta. Bueno, la lista, estaba Rodríguez Larreta, estaba Morales, estaban todos. Ellos nos llevaron a un modelo corporativo. ¿Pablo? Bueno, a ver, criticar la campaña de Patricia Bullrich no significa decir que la campaña de Horacio Rodríguez Larreta haya sido buena. Es decir, esta idea un tanto para mí autoritaria de Patricia, según la cual, como yo gané las PASO, ahora hay que hacer lo que yo digo, y hay que aceptar lo que yo digo, porque tengo la legitimidad de haber ganado las PASO. Pero mi respuesta a eso es, ¿en qué momento de la campaña anterior a las PASO y en qué momento de la campaña para la primera vuelta, Patricia dijo públicamente que en caso de perder iba a apoyar a Javier Milei, de quien hablaba como una suerte de subproducto de masa? No, nunca. Decía, tiene más masa, que es un raviol que tiene mucha masa, ¿no? Sí. Entonces, para mí, el problema es que o Patricia había mentido en la campaña,
o había mentido después. Pero ella dijo Juntos por el Cambio envejeció. ¿Envejeció? Sí, Pero perdón, Pablo, ¿envejeció o se murió? Mira, no lo sé. Lo que yo sí sé es que hay mucha gente que está parada en la misma baldosa en la que estuvo parada siempre, con relación al tema Milei. Y que no se ha movido. Los que se han movido son otros. Los que se han ido, los que han dejado de algún modo de lado y han cambiado sus posiciones de lo que decían, no hace 5 años, de lo que decían hasta anteayer. Pero Pablo, ¿y el PRO dónde va a quedar? ¿Vos dónde crees que queda? No, a ver, no lo sé, No y porque no depende de mí que ocurra. Digo, lo que yo tengo claro es que sea como sea el resultado de las PASO, el PRO, al menos el PRO que yo conocí, el PRO al que me sumé yo y al que se sumaron tantas y tantas personas que venían como yo del mundo privado, tantas y tantas personas que fueron convocadas por la ilusión de un proyecto moderno, alejado de los extremos, no obsesionado con el kirchnerismo, sino obsesionado con el futuro. Aún ese proyecto que desde afuera criticaban muchos como un poco ñoño, ese proyecto seguramente después del 19 el domingo a la noche va a haber dejado de existir. Ya sea porque se va a convertir en un apéndice del gobierno de Milei, o ya sea porque va a quedar de algún modo marcado, quizás por el error político más importante de lo que va del siglo. Por el error político más importante en lo que va del siglo, una decisión política que tomó Macri. Una decisión política que tomaron Macri, Patricia, y a la que se plegaron muchos dirigentes importantes, pero también hubo resistencias que también merecen ser mencionadas, como las de María Eugenia Vidal, o las de Horacio Rodríguez Larreta, o las de nuestros aliados de la coalición cívica, o las de nuestros aliados radicales, claro, o por lo menos buena parte de nuestros aliados radicales. Pablo... No es un fenómeno partidario solamente, claro. Es un fenómeno que va atravesando, va enhebrando distintas posiciones partidas, pues no tiene que ver con una política, no tiene que ver con si hay que subir o no las tarifas esta vez. Esto tiene que ver con cuáles son nuestros valores comunes. Pablo, como decías en tu comentario. Abrazo grande. ¿Estás escribiendo un libro sobre esto? No, me dedico a esto porque a veces uno se tiene que parar en un lugar, porque si no la línea se corre siempre. Sin duda. Entonces lo mejor es que hay un momento en el cual te parás, para bien o para mal, digo, con aciertos y con errores seguramente, pero te parás y decís, no, yo llego hasta acá. Pablo, abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, Facundo. Gracias. Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura de la Nación durante el periodo de Mauricio Macri. Es muy